pues tener la oportunidad de platicarles un poquito más, ¿no? Como que mis dos temas favoritos, alimentación basada en plantas y microbiota, se juntaron, entonces estoy emocionada. Perfecto, muy bien, pues bueno, vamos a comenzar. Voy a dejar de compartir esta pantalla para que tú puedas compartir la tuya y puedas comenzar. Dame un segundo. Ok, perfecto. Y, ok, no sé si alguien de aquí, bueno, primero sí se ve bien la pantalla, todo perfecto, ¿verdad? Sí, todo bien. Ok, entonces, si quieren, bueno, conforme vamos empezando, si alguien quiere también platicarme, si están aquí justo para aprender un poquito más sobre el tema, si llevan una alimentación basada en plantas o más bien están haciendo tal vez como una transición y si han escuchado hablar sobre la microbiota, ¿no? Que siento que es un tema que estos últimos años ha como, pues se ha puesto un poco de moda, ¿no? Especialmente porque ha habido ya muchísima más investigación y creo que es importante empezar con un poquito de teoría, para que sepan un poquito más sobre esto y entender también por qué las recomendaciones que les voy a dar al final, ¿no? Entonces, si alguien sabe qué es la microbiota, está perfecto. Si no, pues les voy explicando. Y para esto, les recomiendo que piensen, por ejemplo, en un bosque, en la selva, en el desierto, que es un ecosistema en el que animales, plantas, el mismo clima, el suelo, o sea, todo está como que trabajando en armonía para estar en equilibrio. Y cuando modificamos alguna cosa, pues sí, este equilibrio se podría perder muy fácilmente, digo, dependiendo también de qué tan intenso o qué tan fuerte sea el cambio. Entonces, con esta perspectiva, cuando, bueno, cuando nos preguntamos qué es la microbiota, básicamente son todos las bacterias, los hongos, los virus que viven en nuestro cuerpo, pero trabajan en armonía con nosotros, y esto a su vez hace también que, o sea, esta armonía hace que tengamos salud, ¿no? Y hay distintos tipos de microbiotas en el cuerpo, o sea, está la más conocida que es la microbiota intestinal, que es de la que vamos a hablar hoy, pero también está, por ejemplo, la microbiota oral, que es la de la boca, la microbiota de la piel, y muchas más. Pero la que se ha visto que tiene un mayor impacto en nuestra salud es justo la microbiota intestinal, y esto en parte es porque la mayoría de las bacterias se encuentran justo en el intestino, específicamente en el intestino grueso, ¿no? Y estas bacterias en general son inofensivas o justo pues tienen beneficios para nosotros. Sin embargo, sí, algunos cambios o algunas situaciones que ahorita vamos a platicar más, sí pudieran llegar a hacer un cambio tal vez en la microbiota y esto podría justo hacer que se pierda este equilibrio, ¿no? Y para que sepan un poquito más, todos nosotros compartimos más o menos un tercio de nuestra microbiota. ¿A qué me refiero? A que un tercio de la microbiota que tenemos es igual a la de los demás, ¿no? Pero se dice que es como una huella digital porque realmente cada quien tiene como que su propia composición de su microbiota, ¿ok? Y cuando esta microbiota, digamos que está en equilibrio, tiene muchísimas funciones. La primera, y siento que una de las más conocidas, es justo que nos ayuda a proteger contra patógenos y además entrena el sistema inmunológico, que para los que no saben, el sistema inmunológico es ese que nos protege contra distintas enfermedades como gripas y así, ¿no? También ayuda a digerir algunos alimentos, especialmente la fibra. Produce algunas vitaminas como vitaminas del complejo B y vitamina K. También produce algunos neurotransmisores como la serotonina y esto hace que también pueda influir en nuestro estado de ánimo.
Y justo a partir de la fibra, que esto es importante que sí lo escuchen porque es algo que sí voy a estar mencionando toda la presentación, es que a partir de esta fibra, estas, digamos, bacterias van a producir unos compuestos o metabolitos que se llaman ácidos grasos de cadena corta, ¿ok? Producen algunos otros compuestos, pero estos en específico son los más estudiados y se ha visto mucho que tienen acciones que nos ayudan a prevenir distintas enfermedades. Entonces, además de ayudar a que la barrera intestinal eh, esté protegida y esté como debe de estar para justo evitar ciertas enfermedades, también tienen beneficios más allá del intestino y también ayudan a regular el hambre. ¿Okay? Entonces, si se fijan, pues son varias las funciones que tiene la microbiota y justo cuando se pierde este equilibrio, pues también perdemos estas funciones en distintos niveles, ¿no? Y entonces posiblemente se pregunten cómo, o sea, qué es lo que va a dictar cómo está compuesta mi microbiota, ¿no? Y la composición de nuestra microbiota va a depender de muchísimas cosas, ¿ok? La principal se puede decir que es la parte genética, que aquí realmente no hay mucho que se pueda hacer, pero también influye cómo fue la alimentación y el estado de salud de nuestra madre cuando estaba, bueno, en nuestro embarazo, si tuvimos parto o nacimos por cesárea, si nos alimentaron con fórmula o fue lactancia, también cómo fue la alimentación complementaria, o sea, a la hora de introducir más bien sólidos a nuestra alimentación. Y justo estos primeros, digamos, 3 años, nuestra microbiota es muy variable, o sea, puede, digamos, cambiar muy fácilmente de acuerdo a, pues, justo, ¿no? A la parte de la alimentación, la introducción de sólidos, cómo nacimos, pero a partir más o menos de los 3, 5 años, nuestra microbiota se empieza a volver un poquito más estable y ya empieza a ser, digamos, más similar a la del adulto, ¿no? Y otras cosas que también van a influir en la composición de nuestra microbiota es los antibióticos, ¿no? Y otros medicamentos, pero esto seguramente lo han escuchado. Los antibióticos, o sea, hablando de medicamentos, es lo que tiene como que un impacto, digamos, más fuerte en la composición de la microbiota. También va a depender de nuestro estilo de vida, si hacemos ejercicio o no, el estrés, el manejo de estrés, nuestro ambiente, si vivimos en una ciudad, si vivimos en el campo, la contaminación y nuestra alimentación. Y se ha visto que la alimentación es uno de los principales factores que van a impactar en la composición de nuestra microbiota. ¿Ok? Pero hay algo que también es importante mencionar, que la microbiota tiene varias características y hay una que se llama resiliencia. ¿Esto qué significa? Que una vez que tenemos como que nuestra microbiota establecida, por así decirlo, si nosotros, por ejemplo, cambiamos nuestra dieta, no sé, una semana o tomamos un tratamiento de antibióticos, es qué tan, digamos, fácil nuestra microbiota puede regresar al estado original que tenía antes justo del tratamiento o del cambio de alimentación, ¿no? Suponiendo que el cambio de alimentación haya sido temporal, ¿ok? Y ahora sí, vamos a conectarlo con la alimentación basada en plantas. Y creo que sí es importante mencionar que cuando hablamos de alimentación basada en plantas, em, pues entre redes sociales y toda la información que hay, como que hay luego, siento yo, un poquito de confusión en cuanto a qué nos referimos justo con una alimentación basada en plantas, ¿no? Hay gente que dice tener alimentación basada en plantas, pero sí consume poquitos productos de origen animal. Hay gente que lleva una alimentación lacto-vegetariana o ovo-vegetariana, pero también le llama alimentación basada en plantas. Y
bueno, en este momento a lo que nos vamos a referir cuando hablamos de una alimentación basada en plantas es una alimentación vegetariana estricta o vegana, que sé que llamarle como tal alimentación vegana no es, o sea, no está bien dicho, pero también sé que hay mucha gente que, pues, o sea, es la manera en la que, digamos, puede entender a qué nos referimos, ¿ok? Y la alimentación basada en plantas, pues como su nombre lo dice, es una alimentación a base de frutas, verduras, granos enteros, leguminosas, nueces y semillas, ¿ok? Y ya que definimos la alimentación en plantas, entonces ahora sí vamos a ver su relación con la microbiota, ¿ok? Como les dije hace unos minutos, la alimentación es el factor que mayor impacto tiene en la composición de nuestra microbiota, ¿ok? Y lo que queremos o lo que se busca es tener diversidad de bacterias, o sea, digamos, varios tipos de bacterias, pero además bacterias que justo produzcan estos ácidos grasos de cadena corta, ¿ok? ¿Y qué se ha visto? Se ha visto que la alimentación sí se puede adaptar rápidamente a un cambio en la alimentación, ¿no? Por ejemplo, han habido estudios en los que se ha encontrado que cuando cambian de alimentación y llevan 5 días con el cambio de alimentación estable, se puede decir, a partir de eso se han estado viendo, ya se empiezan a ver los cambios en la microbiota. Pero como les mencionaba antes, si no se mantiene, digamos, esta alimentación, pues la microbiota va a regresar, bueno, la composición va a regresar a como estaba antes, ¿ok? Y cuando hablamos de una alimentación basada en plantas, en comparación con la típica dieta occidental, que suele ser muy alto en alimentos procesados y ultraprocesados, exceso de grasas, carbohidratos refinados, o sea, azúcares refinados, harinas refinadas, carne roja, carne procesada, se ve que una alimentación basada en plantas tiene mayor diversidad de bacterias, que como les dije, este es un indicador digamos, un indicador que queremos tener en nuestra microbiota. Hay más bacterias que producen justo estos ácidos grasos de cadena corta, que como les dije son los compuestos que más se han estudiado y que se ha visto que tienen muchos beneficios para nuestra salud. Y como hay más bacterias que producen estos ácidos grasos, pues por lo tanto hay niveles más altos de ácidos grasos de cadena corta. Y este es otro compuesto del que no voy a hablar mucho, pero hay menor producción de TMAO, que este es otro compuesto que se ha visto que la alimentación, principalmente que es muy rica en carnes rojas y carnes procesadas, pues es un compuesto que está muy alto y sí se relaciona con ciertas enfermedades. Entonces también el tener menor producción de esto también es otro, digamos, beneficio de este tipo de alimentación. Algo importante es que sí va a importar de que esté, digamos, que incluya nuestra alimentación, ¿no? Porque como saben, pues una alimentación basada en plantas perfectamente puede tener bebidas azucaradas, alimentos fritos, productos ultraprocesados y procesados, que en parte siento que no está mal porque justo pues hay como que más variedad, pero sí estos beneficios se ven en una alimentación basada en plantas que precisamente es rica en frutas, verduras, cereales, granos enteros, nueces y semillas y leguminosas. Entonces, sí, el que no, o sea, el que nosotros tengamos una alimentación basada en plantas, pero que la base de nuestra alimentación sean alimentos muy procesados y tal vez un consumo excesivo de azúcar, sí puede tener un impacto que no queremos que tenga en la microbiota, ¿ok? Entonces, si ahorita están tal vez reflexionando un poco en cómo es su alimentación y ven que tal vez, pues sí les gustaría como orientar su alimentación un poquito más para beneficiar la microbiota, yo les recomendaría
no tanto enfocarnos en la parte de eliminar ciertos alimentos, sino más bien qué más podemos sumar a nuestra alimentación, ¿no? Entonces, en vez tal vez de pensar de, no sé, quitar papas fritas que nos encantan, pues tal vez decir, ok, sí, mi platito de papas fritas, pero tal vez lo acompaño con verduras que normalmente no pongo y no sé, por decir, leguminosas, ¿no? Como que un guisado de leguminosas con verduras para tener alimentos que aporten algo positivo a mi microbiota, ¿va? Y algo importante también es que generalmente una alimentación basada en plantas suele ser muy rica en carbohidratos, fibra, vitamina C, vitamina E, hierro y fitonutrimentos y baja en grasas saturadas, vitamina D, zinc, calcio, sodio y yodo, ¿ok? Y algunas de estas características como el ser una alimentación muy rica en fibra, en fitonutrimentos, y baja en grasas saturadas, precisamente es lo que pues aporta, se puede decir, a que nuestra microbiota esté como queremos que esté, ¿no? Entonces, como les dije, lo que queremos o cómo queremos más bien orientar nuestra alimentación basada en plantas para que justo afecte positivamente a nuestra microbiota es primero enfocarnos en incluir suficiente fibra, que la verdad es que, como les dije hace unos segundos, esta alimentación tiene como una de las tantas características que incluye más que suficiente fibra, ¿no? O sea, en general, la alimentación típica occidental, pues sí es súper baja en fibra y cuando la comparamos justo con una alimentación basada en plantas, pues la alimentación basada en plantas yo creo que llegamos a consumir el doble o incluso hasta el triple de lo que se consume en ese tipo de alimentación, ¿no? Entonces, como tal, aquí, cuando hablamos de fibra, la fibra es un carbohidrato que nosotros no podemos digerir, ¿no? ¿A qué me refiero? A que nosotros comemos frutas, verduras, nueces, granos enteros o leguminosas, que son alimentos que nos van a aportar fibra, y en lugar de que nuestro cuerpo los, digamos, absorba, esa fibra se va a ir al intestino, donde las bacterias van a fermentarlas para producir justo estos ácidos grasos de cadena corta, ¿ok? Y justo mediante esta fermentación salen estos compuestos que son los que tienen, pues, efectos positivos en nuestra salud, ¿ok? Entonces, ¿qué se sabe? Que a mayor consumo de fibra, mayor diversidad, ¿no? Y digo, pueden hacer también este ejercicio. Primero es ver qué tanta fibra consumen. Si consumen suficientes verduras, suficientes frutas, consumen leguminosas, o sea, consumen un poquito de esto. Y del grupo de cereales, ¿qué tanto consumen granos enteros como arroz integral, avena, amaranto, tal vez pasta integral? ¿Y qué tanto consumen tal vez refinados como tortillas de harina, harina justo refinada o pasta, digámosle, blanca? ¿No? O sea, ¿qué tan abundantes son estos alimentos en nuestra alimentación? Y aquí lo que pueden hacer es que si ven que su alimentación tiene, pues digamos, o sea, consumen bastantes alimentos sin fibra, ¿no? O sea, por ejemplo, también le quitan la cáscara a las frutas, las verduras las comen no enteras, sino más bien en jugo que les quita la fibra, pues aquí lo que buscamos es sí aumentar nuestro consumo de fibra. Y no sé si alguien de los que está aquí o de los que va a ver la grabación está haciendo justo el cambio a este tipo de alimentación. Pero si estamos haciendo un cambio de alimentación y justo estamos pasando de una alimentación muy baja en fibra y de golpe queremos meter muchísima fibra, sí nuestro cuerpo lo puede resentir porque justo nuestro intestino no está acostumbrado a pues esa cantidad de fibra. Entonces, es normal que lleguemos a tener pues malestar, inflamación y muchos gases. Entonces, mi recomendación es, uno, evaluar justo qué tanta cantidad de estos alimentos consumimos al día
y empezar a subirle poco a poco, ¿no? O sea, por ejemplo, si en el desayuno normalmente, no sé, tal vez por poner un ejemplo muy extremo, me hago hotcakes de harina refinada con miel, pues tal vez hago los mismos hotcakes, pero le pongo fruta. Y entonces ahí le voy aumentando fibra a esa comida. Si en la comida normalmente me preparo, no sé, por decir algo, unas de esas hamburguesitas de Beyond Meat o algo así con una pasta igual, ¿no? Que no es integral, pues tal vez agrego un poquito de verduras o un poquito de leguminosas o un poquito de los dos. Y dependiendo de cómo vean que están tolerando esta cantidad, ya poco a poco le van subiendo, ¿ok? Para que no tengan, pues sí, ningún malestar. ¿Ok? Y justo dentro de este, digamos, de la fibra, hay distintos tipos de fibra. Entonces aquí no solo es importante consumir suficiente fibra, que perfectamente podríamos comernos nuevamente. Esto es como un ejemplo poco realista, pero tal vez todo tu consumo de fibra viene de la manzana. Y entonces solo vamos a obtener la fibra, el tipo de fibra que está en la manzana. Entonces aquí tenemos o buscamos también justo esta variedad de fibra, porque dependiendo del tipo de fibra son las características. Y dependiendo de las características de la fibra va a ser, digamos, como que la función o el beneficio que nos va a dar. Y aquí entra un tipo de fibra que seguramente han escuchado porque ahorita está muy de moda, que se llaman prebióticos, que justo es una fibra de la que se alimentan, se puede decir, las bacterias y hace que las bacterias buenas crezcan más, o sea, se reproduzcan y justo ayuda a que produzcamos más ácidos grasos de cadena corta. ¿Ok? Entonces, el segundo tip es consumir variedad de alimentos, no nos quedemos solamente con del grupo de frutas manzana, de las leguminosas frijoles y de las verduras espinaca, sino que sí variarle un poquito durante las semanas o durante el mes, ¿ok? Y dentro justo del grupo de prebióticos hay, no sé si han escuchado sobre los polifenoles, que como les mencionaba unas diapositivas antes, la alimentación basada en plantas es muy rica en fitonutrimentos, que son, se puede decir, unos compuestos que como tal no tienen una acción fisiológica en el cuerpo, o sea, no es como los carbohidratos que nos dan energía o como la vitamina D que nos ayuda a absorber más el calcio o a fortalecer el sistema inmunológico, sino más bien estos tienen beneficios en el cuerpo, pero no son, digamos, indispensables, ¿no? Y estos polifenoles también tienen justo esta acción prebiótica. Lo que hacen es que ayudan a que crezcan más bacterias buenas y por lo tanto se aumenta la producción de estos ácidos grasos de cadena corta, ¿ok? Además de tener propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. ¿Y dónde los podemos encontrar? En frutas, en verduras, en el cacao, en el café, en el té y en granos enteros y también en el vino, pero esto es como muy personal, yo realmente no promuevo el consumo de alcohol, ¿no? Entonces, sí tiene ese beneficio, pero yo les recomendaría más bien que los obtengan de estos otros alimentos, ¿va? Y no sé si ahorita que les dije sobre los prebióticos, seguramente están pensando en los probióticos, ¿no? Que también, como les dije ahora que está muy de moda todo esto, pues por todos lados todo el mundo está tomando probióticos, recomendando probióticos, vas a la farmacia y ya encuentras casi ¿cómo se llama? Un stand con distintos tipos de probióticos, ¿no? Y esta pregunta es súper común. ¿Debemos consumir probióticos o no? Y primero siento que es importante también entender o saber cuál es la definición correcta de probióticos, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de probióticos también podríamos estar pensando en fermentados, ¿no? Como el yogurt, el kefir, el tempe, pero realmente la palabra probiótico es todos estos microorganismos vivos que cuando los tomamos en cantidades adecuadas van a tener un efecto benéfico para nuestra salud.
¿ok? Y aquí creo que sí es muy importante recalcar la parte de cantidades adecuadas, ¿ok? Porque si tú consumes, no sé, ciertos probióticos y no tienen la cantidad que tú necesitas para, digamos, la razón por la que decidiste consumirlos, pues no van a tener este efecto bueno y ahí no te va a convenir, ¿no? O hablando de alimentos fermentados, como la cantidad justo de microorganismos que tiene es muy variable, pues no se pueden como tal considerar probióticos. Entonces, los probióticos ahorita van más como esta parte de suplementos y mi recomendación es que yo no siento indispensable justo que se estén suplementando con probióticos, a menos que un profesional de la salud que esté viendo su caso en específico se los recomienda por tal vez cierto padecimiento o cierta situación. Pero como tal, si no tienen ningún, digamos, problema gastrointestinal o ninguna enfermedad, realmente para la parte de, digamos, mejorar la composición de la microbiota y la diversidad, podemos hacer otros cambios que ahorita les voy a mencionar antes de invertir como tal en un probiótico, ¿ok? Y entonces, ahora sí nos pasamos a la parte de alimentos fermentados, ¿no? Los alimentos fermentados, como les dije, sí tienen estos microorganismos vivos, pero como generalmente es muy difícil saber qué cantidad tienen de microorganismos, o sea, dentro de una misma kombucha, o sea, de las kombuchas, que para los que no saben, este negro fermentado con un hongo, pueden variar muchísimo la cantidad de microorganismos vivos que tengan, ¿no? Y esto también va a variar dependiendo de el tiempo de fermentación, si lo estamos guardando correctamente. Entonces, los probióticos como tal te aseguran que cuando tú te tomas la capsulita o la presentación en la que vienen, sí vas a consumir esa cantidad que te dicen, ¿ok? Y eso significa que entonces ya no tenemos o no es bueno consumir alimentos fermentados. No. De hecho, aunque justo no son lo mismo que consumir el suplemento de probióticos, sí el incluir alimentos fermentados pueden ayudarnos a mejorar la microbiota por dos razones, ya sea porque sí aportan microorganismos o también por los nutrimentos que normalmente nos van a aportar, que dependiendo de, por ejemplo, si es el tempe, el kimchi, el chucrut, nos pueden aportar fibra y otros como la kombucha también nos pueden aportar polifenoles, ¿no? Entonces, sí, son buenos, sí son alimentos o productos que yo sí les recomendaría incluir y además tienen, digamos, otros beneficios, ¿no? O sea, estos alimentos, por el proceso de fermentación, hacen que sea mucho más fácil digerirlos, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú normalmente, no sé, la col morada no la toleras bien, tal vez en esta presentación fermentada sí la puedas digerir mejor y no te cae pesado, ¿no? Otro beneficio también es, por ejemplo, con el tempe, que el tempe tiene ciertos antinutrientes que pudieran hacer que no absorbamos bien el hierro y tal vez que sea difícil de digerir la proteína, pero a la hora de fermentarlo hace que estos antinutrientes disminuyan y entonces mejora la absorción del hierro y la digestión de la proteína. Y además, el proceso de fermentación también ayuda a que se produzcan algunas vitaminas y antioxidantes. Entonces, aquí lo que yo les recomendaría sería incluir alimentos fermentados que les gusten o les llamen la atención. Siento yo que el más popular, por supuesto, es el yogurt. La ventaja es que ya encontramos yogurts basados en plantas, pero hay muchísimos más productos fermentados o alimentos fermentados que nos puede también ayudar a darle más variedad a nuestra alimentación, como son el kimchi, que son verduras o col fermentada, el natto, que es tofu fermentado, no es cierto, tofu no, perdón, soya fermentada, el miso, que también es un fermento de soya, el kefir, que aunque normalmente se hace de leche, también lo podemos encontrar de agua,
el tempe, el chucrut, el pan de masa madre y la kombucha. ¿Ok? Y entonces vamos a la última recomendación, que es incluir una variedad de plantas. ¿Ok? Aquí hay un estudio que se hizo que lo que sucedió es que analizó información sobre la microbiota y hábitos de alimentación, especialmente cuántos tipos de frutas y de verduras se consumían normalmente una semana. Y lo que se encontró es que personas que consumían aproximadamente unos 30 o más plantas distintas a la semana tenían más diversidad que personas que consumían menos de 10 plantas a la semana, ¿no? Y aquí, ¿qué cuenta como plantas? Pues serían las frutas, las verduras, granos enteros, leguminosas, nueces, semillas, hierbas y especias, ¿ok? Y un paréntesis, en cuanto a hierbas y especias, sí es importante tomar en cuenta la cantidad que estamos consumiendo, ¿no? No es lo mismo tal vez que yo desayune muy seguido avena y le ponga siempre una cucharadita de canela, a que tal vez no sé, tal vez la canela que uso en la semana es nada más como que espolvorearle tantito algo, ¿no? Entonces, si ven que no están consumiendo, en este caso, suficiente canela, pues mejor no lo tomamos en cuenta, pero si ven que sí, entonces sí, sí puede contar como una de las 30 plantas. Y también aquí las harinas refinadas, la pasta que no es integral y el arroz blanco no contarían, porque justo esta variedad de plantas debe de incluir lo que hemos estado platicando, ¿no? Que tengan la fibra, todos estos fitonutrimentos, que es lo que va a ayudar a que nuestra microbiota sea más diversa y por lo tanto tenga un beneficio para nuestra salud, ¿no? Y entonces, sé que de repente el pensar en consumir 30 plantas diferentes a la semana puede ser un poquito abrumador, pero no crean, no es tanto. Y una alimentación con una alimentación basada en plantas, la verdad es que es súper sencillo, ¿no? Entonces, lo que podemos empezar a hacer o tres como estrategias que les recomiendo es planear un menú semanal, que no necesariamente tenemos que comer algo diferente todos los días, porque yo sé que también el estar cocinando 3 comidas diarias diferentes es muchísimo tiempo, muchísimo espacio también mental, y luego es agotador estar pensando en comer algo diferente todo el tiempo, ¿no? Entonces ahorita les voy a poner un ejemplo, pero el dejar ya planeado un menú semanal o incluso a principios de mes planear menús semanales de las 4 semanas del mes les puede ayudar bastante. Comer el arco iris, porque pues también el buscar, digamos, alimentos de diferentes colores nos ayuda justo a darle esta variedad, y por lo tanto tenemos variedad en fibra, variedad en fitonutrimentos, también nos ayuda a que no nos cansemos tal vez de estar comiendo lo mismo. Y por último, hacer el meal prep, que aquí también esto es como muy personal e individual. Hay gente que le gusta hacerlo una vez a la semana y el domingo hace el menú semanal, las compras y deja lo que puede preparado. Y hay gente, bueno, a mí en lo personal y lo que yo recomiendo en consultas es más bien designar 2 días a la semana para justo adelantar todo lo que se pueda, porque luego también se puede echar a perder la comida, ¿ok? Y entonces, cuando les digo de planear un menú semanal, como les dije, no tiene que ser algo diferente todos los días, sino que yo lo que hago y lo que normalmente recomiendo es escoger, tal vez, digo, a menos que quieran comer algo diferente todos los días, que claro que se vale, ¿no? Pero lo que yo normalmente recomiendo también, para no dedicarle tal vez tanto tiempo si no quieren, pues a la planeación y a la preparación, es escoger tal vez 2 menús de día, y lunes, martes y miércoles escogemos un menú, y jueves, viernes y chance sábado y domingo, o jueves y viernes y el fin de semana tal vez cambia su alimentación, escoger otro. Y aquí les puse un ejemplo. La primera mitad de la semana podemos hacer de desayuno por ejemplo, overnight oats de avena con zanahoria, frutos rojos, chía, canela y nueces, que aquí, como le vamos a poner suficiente canela, sí va a contar como
una planta más. Tal vez de snack puede ser papaya con linaza o puede ser tal vez un platito de verduras o digo aquí, obviamente la cantidad y todo pues va a ser individual, ¿no? Esto es como muy general. De comida puede ser este bowl con fideos de arroz, col morada, pimiento rojo, zanahoria, espinaca, o sea, con varias verduras, cacahuate, ajonjolí, aguacate y tal vez de cena un sándwich de tempeh con varias verduritas y aguacate. Y en un día, con todo esto, ya llegamos a las 21 plantas, ¿no? O sea, ya pasamos la mitad. Y tal vez la segunda semana ya metemos tofu revuelto con verduras, que aquí puse el jitomate y la cebolla. De snack tal vez escogemos otra fruta y otra nuez o semilla. De comida ya ponemos pasta con verduritas y una sopa de lentejas. Y de cena unas enfrijoladas también con verduras. Y aquí juntamos 12 plantas. Y si se fijan, en 2 días que podemos repetir, ya juntamos 33 plantas, ¿no? O sea, se puede decir que ya nos pasamos. Entonces, si se fijan, no está tan complicado. Sí, sí es cosa tal vez de organizarnos un poquito, pero sí se puede hacer. ¿Ok? Y entonces, estos son justo los 3 tips que les doy ya para terminar con esta plática. No sé si alguien tenga dudas. Sé que, bueno, acabo de ver una duda en el chat. Okay. El pulque. Sí, el pulque sí podría contar como alimento fermentado. Esta es una muy buena pregunta. Cuando los alimentos, digamos que pasan por un proceso de fermentación, luego pasan por otro proceso, ya sea de pasteurización, que no sé si, supongo yo que depende un poco de cómo sea el proceso del pulque, que la verdad no estoy muy familiarizada, pero si pasan por proceso de pasteurización o por mucho calor, ya no se consideraría como tal, sí es un alimento fermentado, pero ya no tendría organismos vivos porque el calor los mata. Y entonces, si tienen dudas, comentarios, preocupaciones, ahora es el momento. O no sé si todo quedó claro. Ah, bien, perfecto. Ay, gracias a ustedes por conectarse. Me da mucha emoción ver a tantas personas aquí. Listo, pues si tienen dudas, preguntas, mira, acá hay una pregunta. Y Mm, Valeria alzó la mano igual. ok, a ver. Primero, a ver, ¿existe una guía sobre cuál es la cantidad necesaria de cada planta? No, no necesariamente, pero digo, sí, siento que aquí podría ser más bien, no va a ser lo mismo comerte literal una uva a tal vez un platito de uvas, ¿no? Entonces, yo más bien lo que les recomendaría es que sí pueden contar la planta cuando sí sea lo que ustedes consideren suficiente, ¿no? O sea, lo que le decía, lo que les platicaba con el ejemplo tal vez de las hierbas y las especias. No va a ser lo mismo espolvorearle tantita canela allá echarle una cucharadita diario, ¿no? Lo mismo no va a ser igual tal vez justo comerte, no sé, picar en todo, estabas paseándote por ahí y picaste una fresa, allá servirte un platito de fresas, ¿no? Entonces yo les recomendaría más bien contar justo como un plato, ¿ok? Valeria, si quieres, abre tu micrófono. Sí, muchas gracias. Mi duda va respecto a, pues hace no mucho escuché o creo que vi un documental respecto a la microbiota con relación al cáncer y digo, hablaban como del tema como de que esta parte de cuidar la microbiota estaba relacionada con la parte de poder prevenir ciertos tipos de cáncer, en especial pues el del estómago, ¿no? Entonces, mi duda aquí es, ¿tú tienes como alguna información respecto a si es verdad, si no es verdad, pues como más o menos esta parte? Sí,
Sí, justo ahorita, como les di, bueno, creo que sí lo mencioné, si no, se los menciono ahora. Todo este, digamos, estudio justo de la microbiota es muy reciente y se ha hecho, yo creo que en los últimos 20 años, ¿no? Que sí suena mucho, pero realmente para investigación no es tanto, ¿no? Aunque la microbiota intestinal, que esto sí olvidé mencionarlo, es la más estudiada. Todavía no hay, por ejemplo, con el tema de los probióticos, sí se ve que ciertos probióticos pueden ser beneficiosos para ciertas condiciones o ciertas enfermedades, pero todavía se necesita más investigación o más información sobre eso. Y sí se ha visto que distintas enfermedades, no solamente gastrointestinales, ¿no? O sea, están, por ejemplo, justo ciertos tipos de cáncer, especialmente el cáncer de colon, y, por ejemplo, se me fue, el síndrome de intestino irritable, sí se ve que hay una relación con la microbiota y también hay enfermedades que no son del sistema gastrointestinal, como por ejemplo la diabetes, que también se ha visto que tienen, digamos, una composición o un equilibrio en la microbiota que no es el que se recomienda, por así decirlo, ¿no? O sea, se le llama disbiosis intestinal. Entonces, sí hay o sea, sí está relacionado, pero también creo que es importante mencionar que estas enfermedades son multifactoriales, ¿no? Entonces, aunque la microbiota sí pudiera jugar un papel importante, no, normalmente estas enfermedades no solo dependen de un factor, ¿no? Sino que dependen de el ambiente, de, por ejemplo, nuestra alimentación, de nuestra genética. Entonces, sí, mediante tal vez mejorar la composición de la microbiota, sí se pueden prevenir, pero no va a ser el único factor que influya. No sé si me expliqué bien. Sí, muy claro, muchas gracias. Perfecto. Ok. Oye, también acá preguntan que con Ujú. la kombucha, ¿qué tiempo recomiendas dejarla en reposo? Ok, les voy a ser súper sincera, yo no soy experta en esto de, ¿cómo se llama? El proceso de los alimentos fermentados, entonces no soy la persona correcta o sea, para decirles cuánto tiempo dejarla en reposo y cómo hacerla, porque ahí sí les fallo. Pero, digo, ya hay varias marcas de kombucha comerciales que también pueden checar y lo importante es que una vez que las compran, sí dejarlas en refrigeración. Va que va, muchas gracias. Dos preguntitas más y vamos a tener que finalizar porque ya viene la siguiente. Sí. Dice Ann, ¿hay alguna fuente donde podamos aprender más sobre los fermentos, especialmente aprender a usarlos y a hacerlos? Eh, sí, hay una marca que a mí me gusta mucho que es mexicana, que justo da talleres de fermentos, que se llama Simbiótica. Y creo, no sé muy bien, pero creo que hay una nutrióloga que se llama Nutrition for Gut Health, que también sube talleres sobre eso. Entonces son los dos que yo he visto, pero les digo, los de Simbiótica, de hecho yo compro muchos de sus productos, siento que son una muy buena opción. Perfecto, muchas gracias. Y dice Bren, ¿hay algún estudio que pueda evaluar cómo me encuentro de microbiota? Llevo aproximadamente 2 años con inflamación y cualquier alimento, incluyendo el agua, me inflama. Ok, sí, ya, ok. Sabía que me iban a hacer esta pregunta y sí hay estudios que puedan evaluar justo la composición de nuestra microbiota, pero como les dije, o sea, digamos que el estudio de la microbiota es todavía muy nuevo, aunque sí han habido grandes avances. Entonces, normalmente estos estudios suelen ser muy costosos y lo que yo te recomendaría primero, que no sé si ya lo has intentado, si no, sería justo ir con un profesional de la salud, ¿no? Ya sea un gastroenterólogo y tal vez también a consulta de nutrición para evaluar tu caso en específico y que no haya tal vez la necesidad de que inviertas tanto en este tipo de estudios, ¿no? O sea, puede ser que si no lo has intentado, tu padecimiento sí, obviamente, por lo que veo, sí va a tener que hacer tal vez una intervención un poquito intensa, por llamarlo de alguna manera,
pero a menos más bien que tu profesional de la salud te indique que te hagas este estudio, yo te recomendaría mejor no hacerlo. Perfecto, pues muchísimas gracias, Aranza, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. La verdad es que es un tema súper interesante y se queda para mucho, mucho, mucho de qué hablar. Me gustaría que nos contaras un poquito sobre si alguien quiere consultarte o una consulta contigo, cómo te pueden encontrar, dónde te pueden escribir, si hay algún tema en el que te especialices más, etcétera. Pues sí, justo ahora doy consultas presenciales en el poniente de la Ciudad de México y también tengo opción de consulta en línea. Ahorita me pueden encontrar, bueno, sí, contactar principalmente por Instagram como AC-nutrición y pues como tal veo justo padecimientos gastrointestinales, en padecimientos hormonales veo síndrome de ovario poliquístico principalmente y diabetes. Perfecto, sí, también comparte recetas deliciosas ahí en su perfil, entonces Exacto. vayan a dar una vuelta por allá. Un aviso rápido antes de terminar, les dejé ahí en el chat el link de donde se pueden inscribir para que su correo se registre y puedan después recibir los links a las grabaciones, ¿vale? Entonces, pues muchísimas gracias, Aranza. Estamos muy felices de que puedas estar acá compartiendo con nosotros todo esto. No sé si tú quieras decir algo más para finalizar. Pues otra vez, gracias por la invitación y gracias a todos los que se conectaron e hicieron sus preguntas. Perfecto, pues muchas gracias a todos. Nos vemos ahorita en la siguiente plática que es de para incremento de masa muscular, para todas las personas que están interesadas como en esta parte ya más del fitness. Igual, ay, ¿qué pasa? Ah, ¿saben qué? Si está mal el link que les pasé, déjenme. Listo, ya les pasé el link adecuado. Perfecto, entonces ahorita nos vemos en la siguiente plática. Muchísimas gracias, Aranza. Nos vemos. Bye. Bye.